Listo. Entonces ya ustedes saben que entrar al SECOP 2, escribimos nuestro buscador SECOP 2, buscamos la primera pestaña del SECOP 2, ingresamos a esa pestaña, vamos a encontrar todo el tema de la plataforma. ¿Están viendo, chicos? ¿Me confirman? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, este trámite ya se le hace familiar porque nosotros aquí fue que creamos todo el tema de la plataforma. Yo también le había explicado esta página web a ustedes. Nosotros vamos acá donde dice SECOP, SECOP 2. Le damos clic en SECOP 2 y en la parte de abajo ella me dice, me explica qué es el SECOP 2. Acá ya nosotros nos registramos acá. Ingrese al SECOP 2, busca el proceso, planes de adquisiciones, consulte su usuario y consultas. ¿Qué vamos nosotros a ingresar? Entonces ingresamos al SECOP, él inmediatamente nos va a preguntar, que no me carga. Tengo que entrar por incógnito, no sé por qué debo tener bloqueado algo. Entramos. Y en la parte de abajo me deja ingresar al SECOP 2. Listo, pero espere que acá ya está preestablecido. Cuando llegamos al SECOP nos van a preguntar lo mismo, ¿cierto? Entonces lo que nosotros lo que hacemos es registrar nuestro usuario y nuestra contraseña y efectivamente dejamos avanzar. Y ingresamos a la plataforma. Ahora, es algo similar a lo que sus mercedes tienen dentro de su plataforma como proveedores. ¿Qué es lo que nosotros verificamos acá? Nosotros vamos a crear un proceso. Entonces, dentro del proceso nos dice procesos de la entidad estatal, informes del proceso de selección, unidades de contratación, tipos de procesos y planes más de adquisiciones de bienes y servicios. Es fundamental indicarles a ustedes que antes de yo publicar cualquier proceso, debo verificar que se encuentre inscrito en el plan de anual de adquisiciones de bienes y servicios. Ahora, ¿el sistema me deja contratar a mí si no lo tengo dentro del PAD? La respuesta es sí, el sistema te va a dejar publicar cuando no esté inscrito en el PAD, pero el sistema le va a preguntar a su merced por qué no, que justifique por qué no está inmerso esa circunstancia del PAD. Es importante aclarar que eso ya lo habíamos visto nosotros como en la tercera clase, que todo proceso, en cuanto a nuestro régimen de ley 80, es indispensable que debe estar publicado. A más tardar al 31 de enero se debe publicar todo el PAB de la entidad. Y posteriormente se tiene que actualizar de conformidad con la necesidad. Ese es un insumo y un instrumento de planeación que tienen las entidades estatales. Profe, yo quiero ver el PAB. Entonces, mire, yo le doy clic en planes de adquisiciones y ella inmediatamente me va a arrojar a mí la línea del PAB que yo tengo. Mire, 2024. Si su merced puede verificar acá, me dice, mire, el año 2024, la fecha que se publicó fue el 2 de enero del 2024, lo publicó el usuario de la región administrativa Planeación RAP Llanos. El valor total del PAD es de 1.229 millones. La versión, ¿cuántas actualizaciones lleva el PAD? 15 actualizaciones. Entonces, para una entidad tan pequeña tener 15 actualizaciones es porque efectivamente no estamos utilizando la herramienta como un instrumento de planeación. Ahora me dice que efectivamente el estado debe estar publicado. Si acá el estado no está publicado, quiere decir que el PAB no lo puedo utilizar. Tiene que estar publicado, porque si yo le digo modificar, él inmediatamente me dice modo borrador. El PAB estará en modo borrador. Entonces, cuando yo lo voy a unir con mi proceso, no va a tener ninguna relación. Ahora, profe, yo quiero verificar el PAB de ustedes. Entonces, yo le digo clic en detalles. Él inmediatamente me va a aperturar a mí cómo se construye el PAB. Entonces, mire que el PAB se construye de la vigencia, se construye a través de la misión y la visión, la perspectiva estratégica, la información de la persona o del contacto que se requiere, el valor del PAD, miren, 1.229 millones de pesos,
La menor cuantía, 364 millones de pesos. El 10% de la mínima, 36.400.000. Mire que esta información es la que ustedes ya conocen. Profe, ¿de dónde saco esta información? Esta información la va a contemplar. A ver, le voy a preguntar a alguien. Hernán, ¿de dónde yo saco esta información del PAP? Esos valores de la menor cuantía o de la mínima, ¿de dónde los saco? Del presupuesto general de cada entidad. Exacto. ¿Con relación a qué norma? A la ley 1150. Perfecto, así es. Artículo segundo de la ley 1150 me indica a mí la forma de cómo yo calculo mis límites de la contratación y con eso yo monto y estructuro mi PAT. Entonces ya para esta entidad y ya para el sistema de la plataforma de contratación sabe que existe un límite de la menor y un límite de la mínima cuantía, que son 36.400.000 pesos y 364, que son 280 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ahora me dice, adquisiciones planeadas. Me da un código UNSPSC, que son los códigos, la clasificación de la estructura del servicio que su merced pretenden cubrir o satisfacer. La descripción obedece al objeto de contratación, la fecha estimada del proceso, la fecha estimada de la presentación de oferta, la duración de los contratos, la modalidad de contratación, la fuente de los recursos. Profe, esto, como ustedes lo ven, en cada línea es un proceso de contratación. Cada línea es un proceso de contratación. Entonces, si su merced verifica dentro de la línea, está toda la información. Ahora, mire lo curioso acá. Acá lo curioso es que cada línea tiene un proceso relacionado. ¿Sí lo ven en azul? Quiere decir que ese es la unión del PAP con el negocio jurídico. Este PAP yo lo elaboré porque con esto voy a contratar esta circunstancia. Ahora, dentro de este mismo proceso existe una circunstancia bastante curiosa porque han unido en una sola línea del PAP, digamos que en esta línea del PAP, han unido ¿qué? Dos procesos de contratación. ¿Me hice entender? Cuando cada línea del PAT debe corresponder a un proceso de contratación. ¿Hasta ahí vamos bien? Perdón, doctor, yo me perdí un poquito. ¿Por qué se une, o sea, por qué se unen las dos? Es que no lo entendí bien. Lo que pasa es que cuando elaboramos el PAP, cuando nosotros elaboramos el PAP, nosotros tenemos que entender que cada línea de ese PAP me va a obedecer a mí a un proceso de contratación. ¿Sí? Entonces, cuando ahorita empecemos a estructurar un proceso, el sistema me solicita a mí que llame dónde está publicado el PAP. Y cuando yo llamo al PAT por el código UNSPC, inmediatamente él se adhiere al proceso de contratación. Por eso es que yo le digo, no es necesario hoy en día que la entidad certifique que la adquisición que yo voy a realizar se encuentra en el PAT. ¿Por qué no es necesario? Y ese documento ya hay que eliminarlo dentro de la administración pública, porque ya es evidente que dentro de la plataforma transaccional que tiene Colombia con Proeficiente, es propio indicar que efectivamente sí está en el PAT, porque si no, no me deja avanzar. ¿Me hice entender, Albert? Profe, una pregunta. ¿Ese Sí, color señor. azul es porque ya hay un contrato? Hernán, ya te doy la palabra y te resuelvo la Sí, duda. Espera que Brenda disculpe. está levantando la mano. Brenda. Brenda, la una. Bueno, creo que Brenda no tiene sonido. Hernán, sí, cuando la línea está en azulito, como lo verificamos acá dentro de nuestro proceso, si ve que está en azulito, quiere decir que ya existe un proceso que apunta a esta circunstancia. Ya hay un proceso que efectivamente me relacionó acá. Ahora, si usted puede ver en la línea número 3, existen dos procesos que me llamaron con una línea. Profe, ¿eso está bien? No, no está bien, porque ¿cómo es posible que el proceso 0013 y el proceso 014 se alimente de la línea del proceso de contratación de 2 meses por 5 millones de pesos? Cuando va a haber líneas que vamos a encontrar vacías. Mire, vamos a pasar a más hojas. Mire, esta línea de acá está vacía, vacía, vacía. ¿Sí ve que acá ya hay un proceso?
Entonces, es importante verificar que por cada línea o por cada circunstancia del PAD debe haber un proceso de contratación. Dime, Iván. Profe, pero ahí lo que yo analizo es que por ese rubro pueden salir varios contratos. De pronto esté generalizado esa línea y dependan 2, 3 o 4 contratos de ese rubro. Eso es lo que Cuando yo son quería Creo que decir. no, Iván. Mire, si quieres, revisemos la línea número 3. La línea número 3 me dice a mí, prestación de servicios profesionales para la estructuración de un componente técnico y ambiental de las etapas precontractuales, pues contractuales de los diferentes procesos que adelante la regional administrativa y de planificación rayanos. Me dice que son 2 meses, que el valor del contrato son 5 millones de pesos, quiere decir que cada mes vale 2.500.000. Dígame, ¿será que yo puedo cubrir 2 contratos? O sea, que cada contrato me vale a mí mensual de 1.000.000 de pesos, 1.500.000, ¿cierto que No, no? para este Ahora, no, pero sí en el ejercicio sí es válido que se pueda presentar en esa línea 2 Profe, contratos. es que yo le quería decir, no, porque ¿qué ya te sucede? digo, Iván, ¿por qué no? Porque cuando su merced me maneja el tema por lotes, ¿sí me hice entender? Aquí yo estoy solo diferenciando el proceso. El proceso no quiere decir que tenga 4 contratos, 5 contratos. El proceso es uno solo, que el proceso me va a arrojar a mí 5 o 7 o 8 contratos diferentes. Pero acá me está relacionando es el proceso. Y por proceso debe haber uno, que ese proceso me genera a mí 3 contratos, porque lo voy a sacar por lotes, como usted me lo indica, pero ahí solo debe haber una línea. ¿Me dice entender? Sí, señor. Brenda, ¿me decías? Es que eso era lo que yo le quería preguntar. Por lo menos en la entidad hay un rubro de mantenimiento y tratamiento de la parte de acueducto y de la parte de alcantarillado. Y tiene un presupuesto uno de 176 millones y el otro de 146 millones. Y por lo menos el tiempo es de 11 meses. Y tiene aproximadamente, un rubro tiene como 9 contratos y el otro tiene como 7. Entonces, quisiera saber si eso tiene un problema o hay que colocar un rubro por cada contrato, así como dijo usted. No. En este caso, y para dejar más afinidad, su merced me dice, mire, profe, con este rubro que es el rubro que yo tengo, que son 176 millones de pesos, voy a cubrir 11 contratos. ¿Sí me hice entender? Ahí no hay ningún problema porque un rubro puede sufragar la cantidad de obligaciones que usted considere pertinente y que le alcance. Cuando su merced cree el PAD, ese PAD lo va a crear de forma ¿qué? De forma global para que me pueda sacar lotes o de forma individual por cada contrato. ¿Cómo crea el PAD, Brenda? Se crean de forma individual por cada contrato. Ok, entonces su merced, por cada línea tiene que hacerme 11 líneas. Y a cada línea me va a apuntar a mí un número de procesos. Eso lo puede hacer y es lo que me imagino que estás haciendo. Pero también puedes hacer lo siguiente. Puedes sacar un solo objeto, una sola línea, que diga servicio de mantenimiento, servicio de mantenimiento para la planta de X o Y cosa. Ese lote me lo va a sacar por lote porque esta línea me va a sacar 11 contratos. Entonces, en esta misma línea voy a registrar un proceso, pero solo es un proceso, que este proceso me va a arrojar a mí lotes. Entonces, cuando su merced vea la línea, va a encontrar solo una línea del proceso y efectivamente que este proceso le va a arrojar los 9 contratos que efectivamente gesta dentro del rubro que su merced está adelantando. ¿Sí me hice entender? Sí, pero en ese caso yo no sabría cómo hacerlo por lotes, ahí sí. Ya, igual ahorita ya lo vamos a ver. Don Iván. Sí, lo que pasa es que aquí básicamente ese plan obedece a las metas de un plan de desarrollo, ¿sí? Y la meta, por decir algo, formalización de predios, sale un rubro dentro del presupuesto que fue aprobado y todo este cuento. Y nosotros sacábamos de ese rubro, sacábamos los contratos para los profesionales que iban a hacer el tema de formalización, pero eso obedecía a una meta de plan de desarrollo y de esa meta dependían 3, 4 o los contratos que de pronto haya quedado. Obviamente el valor va a ser global, el valor pues se va a hacer, por decir algo, bueno, que 80 millones de pesos y vamos a contratar 4 abogados y cada uno de 20 millones. Pero nosotros organizamos,
así se organiza acá, Iván, es lo estamos haciendo, lo estamos haciendo de una forma equivocada. Ya te entendí lo que tú me quieres decir. Tú me estás diciendo, mire, profe, dentro de, digamos que el proyecto suyo es una gestión territorial o planeación estratégica. Dentro de planeación estratégica yo tengo 4 rubros. De este rubro tengo 200 millones de pesos. Y con estos 200 millones de pesos voy a contratar 5 abogados y 5 arquitectos y 5 ingenieros. O sea, voy a sacar 15 contratos de este rubro, ¿cierto? Entonces su merced sacaba el objeto, decía garantizar la prestación o materialización de la planeación estratégica, valor 200 millones de pesos. Y con este rubro sufragaba los 11 contratos, los 20 contratos, perdón. ¿Sí? Eso está mal, porque si su merced lee el decreto 1082, el decreto 1082 tiene que indicarle a usted precisamente los negocios jurídicos que usted va a contratar. Su merced está sufragando 20 negocios jurídicos bajo el rubro, a través de una sola línea del PAP. Su merced no me está planeando. Su merced no está tomando el instrumento del PAP de la mejor manera, y la mejor manera es la forma adecuada. Cuando Colombia Compra Eficiente detalló el PAP, le dijo, acá me va a regalar el objeto, acá me va a regalar los meses, entonces cuando Colombia Compra Eficiente le dice, hey, su merced debe actualizar el PAP cuando cambie de modalidad o cuando cambie la modalidad de contratación o cuando cambie el valor de cada contrato. Puede ser que un contrato su merced no lo celebre por el mismo plazo y ya me cambie de modalidad, ya me cambie de valor, y por eso su merced no me ha actualizado el PAD, está vulnerando el 1082. pues, o sea, aquí ese PAC, por ejemplo, hablemoslo no como la RAP, sino hablemoslo como municipio. Sí. ¿Sí? Como municipio se colocan son las metas que fueron aprobadas en un presupuesto. No, Iván, las metas son cosas totalmente diferentes Sí. dentro de lo que su merced maneja para el tema de su plan de desarrollo. Y todo contrato debe apuntar al plan de desarrollo. Por eso cuando su merced revisa un estudio previo, debe encontrar la estructura de su estudio previo y a qué proyecto, meta, indicador le va a apuntar. Claro, pero yo en ese PAC incluyo tanto obras como contratación directa, como mínimas, dependiendo de la modalidad, dependiendo de lo que usted vaya montado en su presupuesto, ¿sí? Entonces, ese presupuesto obedece a unas metas de un plan de desarrollo que están con un catálogo, y ese catálogo va con unos códigos que son los que van quedando en el presupuesto. Y con base en eso, por decir algo, mantenimiento de vías. Entonces va a rubro completo, por decir algo, 500 millones o 1.000 millones, ¿sí? Para todo el año. Y yo de ahí voy sacando la contratación, por ejemplo, combustible, mantenimiento de maquinaria, pero ya tengo un valor global para poder ir sacando de ese rubro y de ese PAC, sacando las metas de plan de desarrollo. Pues no sé si estamos equivocados entonces. Iván, te voy a decir por qué. Ya me diste un ejemplo más claro. Imagínate que su merced me crea dentro del PAC una meta que me diga mantenimiento de las vías terciarias del municipio de Yopal. Ese es el objeto, ¿cierto? Me dice que su merced tiene 500 millones de pesos con eso. Entonces su merced me dice, con mantenimiento yo voy a sacar 200 millones de pesos para pavimentación. Y esto debe ser una obra pública. Entonces, la tipología contractual ya es obra pública, mínimo cantidad, tiene que haber una línea solo para esa obra pública. Con los otros 300 voy a contratar un apoyo a la supervisión. Una línea porque es contratación directa. Por 20 millones de pesos, 4 meses, Voy a contratar combustible. El combustible, no lo puedo publicar en el PAD porque ese combustible, si estamos por la tienda virtual, obedece a una compra a través de la tienda virtual del acuerdo marco de precios. Entonces, su merced, ¿cómo me está sufragando dentro de una sola línea diferentes tipologías contractuales y diferentes plazos y diferentes valores? Sí, lo que pasa es que por lo que yo veo, obviamente aquí contratación directa uno la deja ya con su objeto, ¿sí? Y su valor. Pero cuando ya son procesos de otras modalidades, pues uno trata de dejar una global y de ahí lo va sacando. Por eso Entonces, Iván, sí, entonces siempre la estructura, Iván, para que nos quede súper claro, siempre la estructura es verificar desde el momento que yo
construyo mi PAT, obedece a la respuesta, porque es la plata que yo tengo. Si la Secretaría de Planeación tiene 2 proyectos y en los 2 proyectos tiene 3.000 millones de pesos, ¿cómo se va a gastar los 3.000 millones de pesos? Inclusive desde el POAI de la vigencia anterior ya tiene que quedar aprobado cómo se va a distribuir esa plata. Y nosotros lo que tenemos que hacer es aterrizar lo que efectivamente se planeó en cada uno de los contratos. Ya tenemos que saber cuántos profesionales vamos a contratar, ya tenemos que saber todas esas circunstancias, porque ese es un instrumento de planeación. Yo no puedo decir, no, en el rubro de mantenimiento ya tengo 500 millones de pesos, creo una línea de 500 millones de pesos y con eso voy a comprar todo. No, porque no estoy planeando, no estoy evidenciando, no le estoy dando respuesta a ese PAT en debida forma como me lo señala el 1082. Y por eso es que nosotros... Para SECOP 2, toca línea por línea. Para SECOP 2, línea por línea. Porque cuando su merced me vincula a cada negocio jurídico, me lo va a llamar y por eso es que en ese sentido yo me atrevo a decir que la entidad acá tiene un error. Porque acá no puede haber 2 procesos en una sola línea que me va a dejar a mí un contrato. Yo puedo construir el proceso por lotes y ahí sí puede cambiar. Acá yo puedo tener también una sola línea, porque no me cambia, porque acá no me registran los contratos, sino los procesos. Y los procesos son antes de los contratos. Bueno, entonces que nos quede súper claro. No sé si hay otra pregunta para avanzar. Listo. Entonces, mire cómo dentro del PAD su merced verifica. Ahora, profe, ¿yo cómo construyo el PAD? Entonces, sí, de las herramientas que yo les voy a entregar a ustedes, vamos a encontrar dentro de esas herramientas una cartita que dice un formato de actualización del PAD. Si ustedes abren esta cartillita, este documento en Excel, esta es la forma donde yo tengo que registrar mi PAD. Que no me abre. Listo. Entonces, mire, me dice adquisiciones. Me dice adquisición. Acá, dentro de este pad, es donde yo voy a registrar. Mire, me dice código buen SPC, yo coloco el código o los códigos, porque si yo voy a contratar papelería, voy a colocar todos los códigos de cada uno de los productos. Y los voy a colocar en esta línea. Descripción, voy a colocar el objeto del contrato. Entonces, mire un objeto. Realizar actividades para la ejecución de los procesos de vigilancia, seguimiento y control orientados hacia el ordenamiento de la ciudad del marco del proyecto, fortalecimiento de la planeación territorial del municipio de Yopal, con énfasis en el tema de patología de la construcción desde el componente arquitectónico. ¿Cuántos meses voy a contratar a esta persona? 3 meses. ¿Cuándo van a presentar las propuestas? En el mes 13, o sea, en marzo. Duración del contrato, 4 meses. Duración del contrato de intervalo, entonces coloco 1. ¿Por qué 1? Porque 1, acá me indica que meses es 1. Entonces, este es el soplete que nosotros tenemos para diligenciar el cuadro del PAP. Entonces, en ese soplete ustedes van a decir, mire, cuando le pregunten a ustedes por días, van a manejar 0, mire. Si le preguntan a ustedes por meses, van a manejar 1. Si le preguntan a ustedes por año, van a manejar 2. Entonces, si usted pasa otra vez acá en adquisiciones, cuando nos pregunta duración del contrato, 1 quiere decir que el contrato se va a manejar en meses. Por eso es que 4 meses. Modalidad de selección. Entonces, me dice que esta C16 es ¿qué modalidad? Entonces, buscamos qué modalidad es este C16. Y el C16 me dice que es una contratación, ¿qué? Directa. Eso es una contratación directa. Ah, no, pero es que yo quiero la mínima cuantía. Entonces, en la mínima cuantía es un CES 10. Y eso lo vamos administrando acá en este archivo. Fuente de los recursos me dice que es 0. ¿Por qué 0? Entonces, buscamos acá fuente de los recursos. Y me dice que las fuentes de los recursos, acá, mire. Cuando son recursos propios, usted se va a colocar 0. Cuando son presupuestos de la entidad estatal, su merced va a colocar 1. Cuando es de regalías, va a colocar 3. Entonces, venimos acá y verificamos de dónde provienen los recursos. Podemos colocar 0, el valor total del contrato, el valor estimado de la vigencia actual,
Si se requiere vigencia, le digo 0 porque 0 es no. Entrado solita, vigencia futura 0. La unidad de contratación, la ubicación, también la ubicación está acá. Si ustedes lo pueden ver acá, es lo primero que me sale. La ubicación, entonces para Leticia esta, para la Victoria el número, y efectivamente esa es la información que nosotros vamos a registrar dentro de nuestro PAD. El nombre del responsable, el teléfono, el correo, y pare de contar. Mire, cada línea es muy fácil. Entonces, cuando efectivamente se carga esta línea, yo vengo acá al PAD. Yo vengo al PAD y él lo que hago yo es agregar. Acá me saldría, si estuviera actualizando, me saldría algo que dice agregar PAD. Y lo que hago es subir el Excel y cargarlo. Y él mismo me alimenta las líneas del PAD. Sin ningún problema. Profe, yo quiero descargar este PAD. Entonces le digo acá, descargar Excel. Inmediatamente me descarga el Excel. Lo verifico y me sale en las mismas líneas que efectivamente ya está, mire. Me sale el código UNSPC, el objeto del contrato, el código 1 de tiempo de los 2 meses, la modalidad, el valor estimado, los recursos son recursos propios, el lugar de ubicación, la responsable y el celular de la responsable. ¿Sí ve cómo me sale por cada línea? Entonces, esto es cuando efectivamente tenemos el PAD y el PAD es para que ustedes lo puedan consultar. Ahora, volvemos nuevamente a nuestro polo a tierra. Entonces, ya verificamos el plan anual de adquisiciones. ¿Tenemos alguna pregunta desde el PAD? Doctor, ¿el PAC va para todo tipo de contratación, o sea, mínima cuantía, mayor cuantía, en todo se tiene en cuenta? Sí, el PAD bajo la ley 80 es todo, es transversal. Para cada modalidad tendrá que utilizar el PAD. Si su régimen es especial, entonces su régimen especial difiere de algunas circunstancias. Dime, Brenda. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Brenda, no te escucho bien, te escucho bajito. Que cambié de micrófono. Profe, le iba a preguntar, me va a tocar hablar un poquito más alto. En el plan anual de adquisición de la entidad en la que estoy dice contratación directa, pero ella es de régimen especial. Tengo que hacer ese cambio. Ahora, lo que pasa es que acá, cuando hablamos de la contratación directa en el régimen especial, usted solo va a manejar una modalidad, que es contratación directa. Ahora, dentro de su manual, como es un régimen especial, le va a indicar qué procedimiento va a manejar con oferta y qué procedimiento va a manejar sin oferta, pero la modalidad sigue siendo la misma, contratación directa. O sea que en el plan anual lo dejo así con contratación directa. Mira, porque él no me distingue a mí, él me distingue solo la causal, la modalidad, solo existen 5 modalidades, él me la distingue. Pero como usted solo maneja contratación directa, usted no importa. Si es con oferta o sin oferta, la maneja contratación directa. Ah, bueno. Sino que como ¿Sí? nosotros estamos en régimen especial, como yo había ahí en el plan anual que decía algo sobre régimen especial, pensé que tenía que cambiarlo a régimen. Lo que pasa es que cuando usted publica el PAD, solo te va a indicar a mí contratación directa. Ahora, cuando yo voy a publicar los procesos, entonces yo sí determino qué publico con oferta y qué publico sin oferta. Pero el PAD no me va a variar a mí porque la modalidad sigue siendo la misma. Y esto es para todos. Yo te hago una pregunta, Brenda. ¿Hasta qué cuantía contratan bajo el régimen de contratación directa sin oferta? Mínima cuantía. No, de allá en su entidad, de su régimen especial. Es que solamente contratamos hasta la mínima cuantía. Brenda, no se le escucha nada. Hasta la mínima cuantía. Ven, te hago otra pregunta más certera. Dentro de su manual de contratación, ¿cuántas modalidades tienen ustedes en su régimen especial? Solamente régimen especial sin oferta. ¿Sin oferta? ¿No tiene más modalidades? No.
Incluso en el SECOT como tal solamente nos aparece ese enlace. Su merced no invitan además proveedores, 3 proveedores, ¿no? ¿Eso no lo tienen ustedes? No, nada. Ah, no, ustedes están... ¿Qué pasa con los regímenes especiales, chicos? Los regímenes especiales son aquellos exceptuados de la ley 80, que por su naturaleza jurídica, ellos tienen un régimen especial. Y por tener un régimen especial, ellos tienen su propio manual de contratación. En el manual de contratación, la Junta Directiva adoptó su manual de contratación y determinó qué modalidades de selección tiene. Profe, ¿y las modalidades de ley 80? No, esas son para las entidades sometidas al régimen de ley 80, pero como, digamos, las empresas de servicios públicos tienen un régimen especial. Los centros educativos tienen un régimen especial hasta 20 salarios. Después de los 20 salarios son ley 80. Entonces, cuando Brenda me hace las preguntas, efectivamente ella solo conoce un régimen, que es la contratación directa, porque efectivamente así lo está manejando dentro de la entidad y así es el manual de contratación de su entidad. Ahora, Brenda, su merced ahorita tiene la capacidad de manejar no solo régimen especial, que lo que su merced maneja y que es una parte sencilla, porque es una sola modalidad. Ahora maneja ley 80 y de ley 80 tiene otra totalmente diferente, porque existe un conjunto de reglas determinados para ciertas circunstancias, que eso fue lo que ya miramos nosotros, Brenda. ¿Me hice entender? Sí, señor. Listo. Bueno, ahora, como ya nosotros sabemos para qué sirve el PAD, cómo debemos construir el PAD, es importante nosotros iniciar con nuestro proceso. Entonces, acá yo voy nuevamente, verifico, le digo procesos y le voy a dar tipos de procesos. Cuando le digo tipos de proceso, él inmediatamente me abre las modalidades de contratación que usted ya tiene. Ahora, a Brenda jamás le va a salir en su entidad esta manera, ¿cierto que no, Brenda? No, señora, a mí solamente me aparece contratación, régimen especial. Y este régimen especial con oferta tampoco, porque dentro de su manual de contratación no lo tiene. No, aparece Entonces, un manual, aparece un manual abajo. ok, perfecto. Entonces, mire, cuando hablamos de público, estamos hablando de todas las modalidades de contratación. Entonces, estamos hablando de licitación pública para obra pública, concurso de mérito con precalificación, concurso de mérito abierto, selección de habilidad de menor cuantía, selección de habilidad de menor cuantía sin manifestación de interés. ¿Para cuándo se utiliza este proceso, Brenda? Brenda. Señor, ¿Para cuándo yo utilizo este proceso que está subrayado en su pantalla? selección abreviada sin manifestación de interés. Y eso lo miramos. Iván, ayúdale. Suministros. ¿Seguro? Sin manifestación de interés no es para lo que tienen cierta característica. No. Diana, ¿está por ahí? No está. Marieta. Perdón, doctor, me perdí. Hija, ¿cuándo yo utilizo este proceso que está subrayado en mi pantalla? Espere que lo voy a ver. Cuando no importa la cuantía. Me preocupé. ¿Se acuerdan ustedes que en los pan de yucas, cuando yo les decía a ustedes que la selección de habilidad de menor cuantía, existía una causal? ¿Se acuerdan cuando mirábamos las causales de la menor cuantía? Hablábamos de contratos de prestación de servicios de salud, hablábamos de los contratos de los procesos de contratación que son de licitación pública y que se declararon desierto en licitación pública, pues lo podría yo celebrar
bajo la modalidad de contratación directa, de selección abreviada de menor cuantía, pero tenía que efectuar la manifestación de interés, ¿cierto? Sí, sí, lo dijo que lo tengo anotado. Entonces, cuando me pasan algo a mí, yo, si es selección abreviada de menor cuantía, voy acá. Pero si efectivamente es un proceso de menor cuantía que fue declarado por licitación desierto, entonces vengo y lo llevo y lo adelanto acá por selección abreviada de menor cuantía sin manifestación de interés. Porque si usted consulta en el 1082, vamos a consultar el 1082 porque siento que ¿Por qué? mire lo que me decía a mí acá. Me decía acá, la entidad estatal que haya declarado desierto una licitación puede adelantar el proceso de contratación correspondiente aplicando las normas del proceso de selección abreviada de menor cuantía, para lo cual debe prescindir, escuche, debe prescindir de recibir manifestación de interés y de realizar sorteos. Ahora, si yo tengo un proceso que se fue declarado, ¿lo puedo adelantar acá por menor cuantía? No, porque el sistema me va a dar a mí las circunstancias, configurar que debo yo realizar la manifestación de interés. Pero como la voy a realizar por este lado, es una selección de brevedad de menor cuantía sin manifestación de interés. ¿Qué quiere decir? Que se puede presentar todo el mundo. ¿Me hago entender? Sí. Sí, señor. Entonces, ahora, selecciona brevedad por subasta inversa, enajenación de bienes con subasta, enajenación de bienes por sobre cerrado, mínima cuantía. Acá vienen los dos procesos de Brenda, contratación de régimen especial y contratación de régimen especial con oferta. Acá nosotros manejamos todo lo que es el 092, que hablaba ahorita Marieta, podríamos manejarlo acá. Ahora, esto es cuando es público, cuando es competitivo, cuando el proceso de contratación que yo pretendo celebrar es competitivo. Ahora, la misma plataforma divide, esos son procesos competitivos que ya ustedes los conocen. Ahora vienen los procesos limitados. Me dice, ¿será limitado la contratación directa? Contratación directa con ofertas, solicitud de información a los proveedores y subasta de prueba. Ahora, cuando hablamos de contratación directa, estamos hablando de aquella contratación que está dentro de la ley, dentro de la 1150 y todas las causales que ustedes ya conocen, pero esa contratación directa normal es diferente a la contratación directa con oferta. Y me van a decir, profe, pero ¿por qué una con oferta y por qué otra sin oferta? Entonces vamos a manejar con oferta los que son contratos de arrendamiento, los que son contratos interadministrativos, lo vamos a manejar con oferta. Y aquellas causales que no están enunciadas en esa circunstancia lo vamos a manejar por contratación directa, como cuáles, urgencia manifiesta, prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión. Todo esto lo vamos a manejar así. Ahora, vamos a manejar actualmente un proceso de contratación directa. Entonces, si yo voy a manejar un proceso de contratación directa, le digo yo acá, crear. Y en cada proceso de lo que ustedes me van a manejar puede crear un proceso sin ningún problema. Entonces, yo le digo crear, él inmediatamente me va a preguntar a mí, mire, el tipo del proceso es una contratación directa. Número del proceso. Ese número del proceso me pregunta la plataforma a mí. Yo quiero que cada uno esté súper atento acá, por favor. El número del proceso que me indica acá es un número del proceso de la interno de la entidad, cómo lleva o cómo diligencia su información. ¿Sí? Por lo menos para el tema de la RAP, el número de proceso sería 216 CD, que es de contratación directa,
Rad Llanos, guión 2024. Profe, ¿eso de dónde lo saco? Eso lo construye cada entidad de conformidad con su organización que tienen interna dentro del sector contractual. Ahora, nombre. El nombre, lo que nosotros vamos a hacer es darle una descripción pequeña de lo que se va a desarrollar del contrato. Entonces, si yo voy a contratar a un profesional, entonces, digamos que voy a contratar a una abogada, te voy a colocar acá apoyo jurídico para el área de contratación. Listo. Es algo sencillo que identifique la creación del proceso. La unidad de contratación ya está preestablecida. Entonces, lo único que yo hago es seleccionarla. Y con eso tengo la creación del proceso. Mire que acá estoy creando el proceso, no más. Profe, el contrato no. Primero voy a crear la primera parte, la parte A, que es la creación del proceso. Ahora, una vez que usted crea la circunstancia, le tiene que decir clic en confirmar. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Dímela que no estoy viendo la pantalla. Doctor, disculpe, ¿me puede aclarar en la contratación directa cuándo es con oferta y cuándo es sin oferta, por favor? Cuando hablamos que es con oferta, estamos hablando de los contratos de arrendamiento, los contratos interadministrativos, es con oferta. El resto, todo lo vamos a mandar en contratación directa, lo que nosotros llamamos sin oferta. ¿Sí me hice entender? Sí, señor, gracias. Listo. Ahora, ¿quién me está haciendo la pregunta? Disculpe. Marieta. ¿Sí? ¿Marieta? No, yo ya pregunté, doctor. ¿Pero quién me preguntó ahorita sobre eso? Que no estoy viendo la pantalla. Marieta. Marieta, esta estructura que su merced está viendo en la pantalla es la misma estructura que su merced va a ver en contratación directa con oferta. Y ya le digo cuál es la única diferencia que su merced van a encontrar. ¿Sí? Para que no se me pierda ni crea que es algo totalmente diferente. No, es la misma estructura, solo que tiene ahí una circunstancia que ya la vamos a ver. Ahora, le digo yo clic en confirmar. Cuando le digo yo clic en confirmar, él inmediatamente crea el proceso. Y vamos a encontrar a margen izquierda unos circulitos que me hablan, 1, información general, 2, configuraciones, 3, cuestionario, 4, documentos del proceso. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces, mire que ya me trae la información. Número del proceso fue la que yo generé. El nombre, apoyo jurídico del área de contratación. Descripción. ¿Cuál será la descripción aquí? El objeto. El objeto. Entonces acá yo saco el objeto del estudio previo. Vengo acá, busco el objeto, me dice prestación de servicios profesionales en apoyo a la gestión jurídicas, contractuales y judiciales de la región administrativa y planificación RAD Llanos. ¿Quién me dice qué error tiene ese objeto? Lo que usted había dicho, que es muy básico, ¿Cómo? que es muy básico, no muestra las funciones exactamente. O sea, no llega Bueno, creo que es que te escucho súper lejos. Me dice que es muy básico y no muestra las funciones. ¿Es correcto? Sí. Quiero indicarle, hombre, un objeto tiene que ser claro, conciso y preciso. No, yo no puedo agarrar un objeto y decir prestación de servicios profesionales para contratar a un abogado especializado en contratación para que adelante los procesos de mínima cuantía, contratación directa. Eso no. Un objeto no puede ser tan extenso. ¿Cuál es la circunstancia? También la cartilla de la Procuraduría que nos enseña cómo hacer estudios previos nos indica que el objeto no puede indicar con la tipología o la causal de la contratación. Yo no puedo decir prestación de servicios profesionales, porque para eso está la tipología contractual. ¿Sí? Si yo voy a contratar a un abogado, digo, apoyo, asistencia legal para adelantar los procesos de contratación pública de la Secretaría de Planeación del municipio de Yopal. Ya, basta. Tengo mi verbo, adelantar, apoyar, soportar, asistir. Digo qué calidad de profesional es y para qué área va a desarrollar.
basta. Pero yo encuentro objetos que dicen, apoyo la gestión para realizar actividades de cafetería, son cosas que no van dentro del objeto. Profe, ¿y este objeto por qué lo va a decir? Realmente le solicité al compañero que yo le ayudaba a publicar un proceso solo para mi clase. Entonces, por eso es que acá yo voy diciendo, porque él no es abogado, pero él tiene su propio abogado allá en la empresa, entonces estamos acá es como criticando como para hacer una retroalimentación de la mejor manera. ¿Tenemos preguntas hasta acá? Listo. Entonces, coloqué mi objeto. El código UNSPC ya lo sabemos. 8011, que cuando estábamos mirando, yo miré el código que era 8011 1620. Y este código me va a indicar a mí, me dice servicios temporales de recursos humanos. Lo tomo. Y inmediatamente me dice acá agregar. Estoy con el PAN, mire, en la clasificación de bienes y servicios para el plan anual de adquisiciones. Le digo agregar. Y voy verifico, que es el último que publicaron. Primero verifico el valor de este contrato. Digo que ese contrato tiene un valor de 8 millones de pesos, quiere decir que son 2 meses, cada uno va a ganar 4 millones de pesos. Entonces busco la línea donde la persona gane 8 millones de pesos, que es esta línea, mire. Prestación de servicios profesionales de apoyo a las acciones jurídicas, contractuales y judiciales de la región administrativa Rayán. La selecciono, le digo confirmar y él inmediatamente me llama a la línea del PAP. ¿Sí la ven acá? Chicos, Sí, profe, no sé si pudieras repetir ese, qué pena. listo. Entonces vamos a borrar esta línea, le damos clic acá y le decimos borrar. Confirmar. Está así nuestra pantalla. Clasificación de bienes y servicios. Ya escribí mi código UNSPCC, lo busqué. Le digo el plan de adquisición, me dice, ¿es una adquisición del PAD? Le digo, sí. Le digo agregar. Voy, busco en el PAD un tema jurídico que está por 8 millones de pesos, que es este. La selecciono y digo confirmar. Él inmediatamente me llama la línea del PAD. Me llama el PAD 2024, misión y visión, que eso es lo que ya revisamos nosotros, que lo compone el PAD. Aquí no hay ninguna circunstancia. Ahora, yo también, el sistema también me pregunta, ¿es una adquisición del PAD? ¿Sí o no? Si le digo no, él me va a decir por qué no es y tengo que decirle, es un régimen especial, es una urgencia manifiesta, o tengo que justificar por qué no está en el PAD. Listo, me dice información del contrato. Entonces, le digo que es un contrato de prestación de servicio, tipología, que es un contrato de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Es un contrato que tiene 2 meses de ejecución. Me dice fecha de terminación del contrato. Ahora, esta fecha de terminación del contrato no es obligatoria que su merced la diligencia. Si ve que no tiene ningún numerito ni nada, ni un asterisco. ¿Por qué le digo que no la diligencia? Porque es que cuando su merced va a dar inicio al contrato, le van a preguntar cuándo va a iniciar y cuándo va a terminar de conformidad con el plazo de ejecución del negocio jurídico. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Sí. Me dice acuerdos comerciales. ¿La contratación directa tiene acuerdos comerciales? La prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión no tiene acuerdos comerciales. Entonces decimos no. Si yo estoy publicando un proceso que no sea de contratación directa, sí tendría que colocarle clic en acuerdos comerciales y verificar qué acuerdo comercial me cobija mi proceso de contratación. Me dice documentos internos. Acá no publico nada. Y le digo clic en guardar. ¿Por qué no hay documentos internos, profe? ¿A qué hace referencia eso?
Bueno, cuando hablamos de documentos internos, son aquellos documentos que efectivamente son como los documentos interlocutorios en materia de contratación. Entonces, en algunas entidades manejan como la solicitud del CDP. Entonces, me publican la solicitud. Eso es un documento interno. ¿Sí me hice entender? Porque su Sí, merced, sí. ¿para qué publica la solicitud? No, usted publica el CDP, donde me dice que la entidad sí tiene la información, pero la solicitud no se requiere. Ahora, profe, es que dentro de mi TRD, dentro de mi tabla de retención documental, sí me solicitan la solicitud de cotización, la solicitud del CDP. Entonces, es ahí donde yo debo cargar la información de la solicitud del CDP. Ah, ya, ya, Y ya. cualquier otro documento interlocutorio dentro del proceso de gestión contractual, pero que no se defina, ¿sí? Profe, ¿acá debo publicar el estudio previo? No, el estudio previo no se publica acá, porque no es un documento interno, es un documento para todo el mundo lo puede verificar. Listo. Le digo guardar. Siempre cuando yo le digo guardar, es que efectivamente me aparece proceso guardado con éxito, pero mire que el numeral 2, el numeral 3 y el numeral 4 aparece con el candadito, ¿cierto? Le tengo que indicar continuar. Continuar. Cuando le digo clic en continuar, él automáticamente me libera el numeral 2, el numeral 3 y el numeral 4. ¿Sí lo ven? Entonces, todo esto quedó desbloqueado. Ahora, cada vez que yo estoy trabajando en contratación, siempre le digo yo a mis compañeros que el numeral 2 es uno de los más importantes y el numeral 3. Porque en el numeral 2 yo voy a crear las circunstancias que se van a gestar dentro del contrato. Entonces empezamos de lo siguiente. Me dice, ¿dar publicidad al proceso? Le digo sí. ¿Documento tipo? No, esto no es un documento tipo. Le digo no. Pero sí, para el caso de obra hay documentos tipo, para el caso de interventoría hay documentos tipo, entonces tengo que estar pendiente de lo que estoy publicando. Me dice, de conformidad con el decreto 248 del 2021, esta adquisición obedece a dar cumplimiento del 30% de los recursos propuestos destinados a compras de alimentos o cumplimiento de lo establecido en la 2046, que es el tema de para comprarle a los mercados locales la producción. Entonces, si yo estoy publicando el PAE, le digo sí, porque el PAE me tiene que hacer, el 30% del PAE tiene que ser de compras locales. Entonces, acá, pues no, porque es una prestación de servicio, le va a decir no. Me dice, la sentencia T302 del proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional, sentencia que declara el estado de cosas inconstitucional en relación con los derechos de los niños del pueblo guayú. Le digo, no, señor. Este señor no me va a hacer nada con relación a los niños del pueblo guayú. Nada. Profe, pero si es una persona que va a manejar algo, ahí sí le digo sí. Entonces, mire lo que quiero que me pongan mucha atención acá. Cronograma. Firma del contrato. Si yo sé que el contrato se va a firmar hoy, le coloco una fecha estimada. Una fecha estimada de inicio y un plazo de ejecución del contrato. Ahora, no les dé miedo acá, profe, pero si yo le digo que se firma el contrato mañana a las 10 de la mañana y el contrato no se firmó, no se preocupe. Esas son fechas estimadas. ¿Qué quiere decir que sean fechas estimadas? Que yo puedo más adelante configurarlas o perfeccionarlas de conformidad con la naturaleza y la circunstancia del contrato. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. Chicos, inmediatamente, si yo voy en mi clase y su merced tiene alguna duda, usted levanta la mano y pregunta. Profe esto, profe aquello, profe, pregunta. Firma el contrato. Yo voy a decir que este contrato se va a firmar mañana a las 12 del día. Fecha de inicio de ejecución, le voy a decir que va a iniciar el miércoles a las 8 a.m. Chicos, siempre manejen horas militares que llaman 8, 16, 17 para no manejar ni AM ni PM. Porque a veces uno se confunde, a veces uno coloca 8 PM, no, eso no. Plazo de ejecución del contrato. Si el contrato inicia el 3 de abril y son 2 meses, entonces
mayo y junio, va hasta el 2 de junio. Entonces yo voy y coloco acá 2 de junio, junio, 2, y le digo que esto va hasta las 23:00. Ahora, profe, pero el día se acaba a las 23:59, también lo puede colocar. Y le digo, bueno, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ahora, acá donde yo le digo, definir por lotes. Mire, profe, si le digo no, es porque este proceso solo va a tener un contrato. Pero si yo digo, no, este proceso me va a tener a mí 2 contratos, entonces le digo, sí, definir por lotes. Y él inmediatamente me dice, definir el valor estimado por lote, le digo, sí. Yo le voy a decir, mire, y él inmediatamente me va a decir acá, lote 1. Entonces, el lote 1 es para sacar un abogado para defensa judicial. Y este abogado va a ganar 4 millones de pesos, porque el proceso vale 8. Entonces, uno va a ganar 4 millones de pesos, le coloco acá. Y el otro es el abogado de contratación. Y este señor va a ganar 4 millones de pesos también. Profe, ¿cuántos contratos me va a salir a mí de este proceso? Me va a salir 2 contratos. ¿Cuántos lotes puedo sacar? Usted puede sacar los lotes que considere. Yo todavía no he encontrado en el SECO la cantidad de lotes que yo, máximo que yo puedo sacar, no lo he encontrado. ¿Cuántos son los lotes que yo he sacado? 300 lotes. Lo máximo que yo he adelantado. Pero nada más ni nada menos. Dime que me están alzando la manita. Doc, tenía una duda de que si, ya me la contestaste, pero que para los lotes también se podía para la prestación de servicios, pero pues creo que sí, no en la explicación última. ¿Cómo? No le entendí la pregunta. No, es que quería preguntar antes de la última explicación si se podían los lotes para la prestación de servicios, porque nos había explicado en la clase pasada que era para, digamos, el tema que fuera armónico, se podía hacer el tema de los lotes, entonces ya. Los lotes, ok, los lotes se pueden adelantar de conformidad con la naturaleza que su merced tiene. Ahora, yo no puedo mezclar dentro de mí, porque, a ver, antes de contestar esa pregunta, yo voy a la necesidad que su merced tiene. Por lo menos si su necesidad es contratar, hablo por la Secretaría, acá hay una Secretaría de Educación del municipio que contratan como 70 personas como auxiliares administrativos para los diferentes colegios. Entonces yo le digo, la necesidad sigue siendo una, ¿cierto? Porque es prestar el acompañamiento administrativo para que el servicio de prestación de servicio educativo pues, se realice y se materialice. Entonces ellos sacan un estudio previo con un CDP y sacan 80 lotes porque van a contratar 80 personas. Y acá lo único que tienen que hacer es crearme los lotes que ellos requieran. Acá me tienen que crear 80 lotes. Y el valor. Este valor debe obedecer al valor total del presupuesto que su merced ya sabe y ya ha definido. Dime, Brenda. Brenda. Profe, digamos que ahorita los contratos que tengo que quiero colocar como lotes se acaban el 30 de junio para yo, digamos, volverlos a hacer. Ya yo sé cuál es la necesidad que tiene la empresa con el proceso. Y los fontaneros que están en la parte de los contratistas, la parte operativa, esa parte de que la creen lotes, puedo empezarla a crear, digamos, mucho antes, así sea que los contratos no estén escritos, o sea, que esté yo por lo menos diligenciando la necesidad. Brenda, lo importante acá es que su merced tenga, no sé ya de su régimen especial, ¿manejan estudios previos? Sí. Listo, entonces lo importante acá es que su merced empiece a elaborar el estudio previo, donde dentro del estudio previo me crea a mí la necesidad, y esta necesidad va enfocada a que cubra el servicio de fontanería, voy a decir esa palabra que no sé si está bien dicha, el servicio de fontanería en todo el municipio donde su merced se encuentra. Y usted me va a decir, mire, el primer fontanero, porque el primer fontanero lo va a contratar por un valor de tanto y es el que me va a cubrir a mí la comuna 3. El segundo fontanero me va a cubrir a mí la comuna 2. Y crea su necesidad. Saca CDP y puede estructurar todo el proceso y lo puede dejar ahí sin contratarlo hasta que empiece la contratación.
Mi pregunta también radica en, ¿el CDP se haría generalizado al rubro o cada CDP por cada lote? No, es importante señalar acá. Yo cuando hago un proceso por lotes, tengo un estudio previo y tengo un CDP. De este CDP voy a cubrir los 8 contratos que va a sacar Brenda, pero el RP debe obedecer a cada contrato, porque es que a mí la figura del CDP es que me indica a mí que yo cuento con la disponibilidad presupuestal. Eso es lo que me dice a mí el CDP. Y el RP es el que me dice, mire, el RP es el que me afina, haga la redundancia, el que me afina el tercero. ¿Sí? Y el tercero es el contratista. Entonces, el RP sale de forma individual por cada contrato que su merced adelanta. Ok. Entonces ahí se haría un estudio previo y por lo menos aquí se maneja autorización de la necesidad, se hace una invitación, o sea, son como 10 documentos. ¿Qué hago yo con esos documentos? Ahora, la invitación tiene que invitarlos, la invitación es personalizada. Su merced no puede decir, invito a 10 personas. No, la invitación dice, invito a Haider, a Elber y a Iván a contratar. O sea, que lo único que Individualizado. se haría una sola vez es el estudio previo. El estudio previo que la necesidad. No sé qué más, digamos que la verificación de la idoneidad debe ser una, Una porque usted sola me idoneidad verifica una. ¿Cómo? o individual. La idoneidad es individual. Claro, porque imagínese que usted me está contratando a un bachiller para que sea fontanero. Usted tiene que verificar mi idoneidad, de dónde yo salí egresado, si tengo el cartón, todo esto a mí, y luego tendrá que verificar a Iván, de dónde es bachiller y todo este cuento. Por eso es que cada uno tiene que tener su verificación. Ah, ok. Esa era mi duda. Ya después miraré cómo hace este proceso por lotes ahí. No, mire, yo sé que para todo, y siempre cuando yo digo el tema de lotes, porque es un tema que beneficia mucho a la entidad, porque usted imagina a la entidad haciendo 10 estudios previos casi con la misma información, con la misma necesidad, con la misma circunstancia. Entonces, cuando yo le digo, mire, entidad, tenemos la posibilidad de hacer por lotes, todo el mundo entra como en colapso. En la última entidad que le dije que hiciera por lote, me tocó hablar con el secretario de Hacienda, porque él decía que un CDP por cada estudio previo, que yo le dije, es que CDP tiene una finalidad. Y la norma es muy clara de decirme que la finalidad de CDP es decirme yo no cuento con los recursos para obligarme. Y el RP sí de manera individualizada. Bueno, como este proceso no lo voy a adelantar por lote, entonces acá le voy a decir no. Y le digo no. Y él inmediatamente no ha pasado absolutamente nada. Me dice, definir plan de pagos. Ahora, si yo estoy utilizando mi SECOP en debida forma, yo tengo que definir el plan de pagos. Ahora, entonces le voy a decir sí. ¿Cuántos meses va a trabajar esta persona que estamos contratando? 2. 2. Entonces, ¿cuántos pagos va a tener? Como hayan quedado en los estudios previos de mi contrato. Ajá, y por lo general siempre los pagos se son de manera parcial. Entonces, él va a tener 2 pagos, ¿cierto? Yo le digo agregar, le digo porcentaje de facturación. Si son 2 pagos sería 50%. Le digo confirmar. Y le digo agregar otro 50% y le digo confirmar. Y ya tengo el 100% del valor del contrato. ¿Un solo pago cómo quedaría? Si es un solo pago, entonces le digo acá, clic en borrar, aceptar, le digo clic en editar y le digo voy a pagar en un solo pago el 100%. Le digo clic en confirmar. ¿Sí? Profesor, 4 pagos. Pues de 25 el primer pago, 25 el segundo pago, 25 y 25. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, voy a contar aquí ese silencio es... Listo. Esta entidad no define planes de pago. Entonces, solo la seleccioné para que su merced entendiera que, ahora, profe, ¿por qué definimos planes de pago y por qué no definimos planes de pago? Sencillo. Si usted va a solicitarle que el contratista le cargue su
su informe de gestión, informe de ejecución del contrato, deberá crearle los planes de pago. Porque el contratista, ¿cómo va a montar su supervisión si no tiene creado un plan de pagos? Profe, si no lo creo acá, lo puedo crear más adelante. Claro, dentro de la ejecución me permite crearlo más adelante sin ningún problema. Y eso lo puede generar el supervisor de cada contrato. Seguimos. Me dice solicitud de garantías. Acá es importantísimo que jamás dejen esto sin revisar. Lo más importante de todo es esta solicitud de garantía. ¿Por qué? Si yo, digamos que Iván tiene yo le voy a solicitar al contrato a Iván una garantía de cumplimiento y no se la solicité acá en configuraciones, más adelante el sistema no me deja a mí modificar esa configuración de garantías. ¿Qué quiere decir? Que el estudio previo va a decir que yo tengo garantía, pero el contrato me va a decir que no tengo garantías y se me va a formar un problema serio. ¿Quién me dice por qué se me forma un problema serio? Porque no se puede cargar la póliza. Cumplimiento sin requisitos. Primero, Iván, no solo que no se pueda cargar la póliza, que la aseguradora no me expide una póliza porque dentro del contrato electrónico no aparece. Segundo, yo no puedo darle inicio al contrato si no tengo los requisitos de legalización. Entonces, ya tenemos un problema. ¿Cómo voy a aprobar la póliza si la pruebo en el SECOP? Así como dice Iván, ¿cómo voy a aprobar algo que no lo tengo, no lo han cargado, que no me lo pide el contrato electrónico? Entonces se me vuelve a mí un proceso que está mandado ya muchos problemas con esa póliza. Entonces yo siempre recomiendo. Perdón. Señor. Supongamos que estas preguntas son buenas porque no sabe manejar ese COP2. Pero supongamos que sí, efectivamente no le dio garantías, pero sí él sacó su póliza, ¿se puede corregir después? Lo que pasa es que acá sí se puede corregir, pero no, imagínense que nosotros, ¿qué tendríamos que hacer? Que dentro del manual de contratación y del procedimiento de contratación tendría que definir una modificación por fuera del sistema. Eso sería que el alcalde o el ordenador del gasto junto con el contratista modificaran el contrato antes de iniciarlo. Sí, para que el contrato me indicara a mí el tema de la garantía. Por decir algo, él sacó su póliza, él la tenía dentro de los términos y todo, pero aquí en el momento de cargar ahí en el SECOP 2, no se dejó la póliza, pero él sí la sacó, ¿se puede corregir la plataforma o no? No. En la plataforma no necesita garantía. Le tendrías que aprobar la póliza por fuera de la garantía, por fuera del contrato. Ya. Ah, bueno. Sí, regáleme un minutico, por favor. Entonces, esto siempre es importante señalarlo. Mire, nosotros a veces, por el afán, no configuramos el tema de las garantías, y ese es un tema bastante significativo. Para este proceso de contratación directa no le están solicitando garantía, entonces va a decir no. Ahora, vamos al otro extremo, Iván. Ahora, dentro del contrato no le pido garantía, pero en el contrato electrónico yo sí le pedí garantía. ¿Qué tengo que hacer ahí, Iván? Modificar el contrato, incluirle la garantía. No, todo lo contrario. Dentro de mi contrato, dentro del estudio previo, no me exigían garantías, pero cuando su merced configuró el contrato electrónico, le exigió garantías. Solicitar mensaje de ayuda a SECOP. Entonces, acá es importante, y Colombia Compra Eficiente lo ha dicho, prima el contrato electrónico. Prima el contrato electrónico. Entonces, ¿qué tiene que hacer el sultanito? Ir a expedir su garantía, la póliza, con su contrato electrónico y constituirla. O que la entidad
hago un otro sí, los famosos otros sí, un profesor me decía, ¿por qué un otro no? Hace un otro sí, modificando el contrato antes de iniciar el contrato, porque el supervisor tiene que certificar que él constató los requisitos de legalización, y un requisito de legalización es la aprobación de la póliza. Y entonces yo estaría dando inicio sin el lleno de los requisitos para que pueda legalizar el contrato. Entonces es bastante significativo esa circunstancia. Entonces vamos Pero a... es más complicado si, o sea, manejando la plataforma sería más complicado no teniendo o sea, inscribiendo la póliza, pero no la sacó a tiempo el contratista. Ahí sí es ¿Cómo? como No te fregar el entendí. tiempo. O sea, el primer escenario que hablamos, que su merced le dio que sí a la expedición de garantías. Y resulta Ajá. que el contratista no sacó la venta de garantía. Ahí es más difícil en Es ese más escenario. engorroso. Ah, ya, listo, profe, gracias. Bueno, ahora, sin embargo, yo les voy a decir, mire, cuando le digo sí, solicitud de garantía, él ya me va a desplegar a mí. Espere que yo creo que por tanta demora el sistema ya me... Bueno, el sistema ya me bloqueó. Volvamos otra vez a ingresar. A mi proceso. Y quedamos acá. Entonces le digo acá, sí, acá no, acá no, acá no. Eso ya lo habíamos diligenciado, solo que para que la plataforma me dé firma el contrato, le dije que era mañana a las 12, ejecución del contrato, que era a las 8 de la mañana. La fecha de terminación son 2 meses, entonces quiere decir que mayo y junio, el 2 a las 23:59. Definir por otro, le digo no, definir plan de pago, le digo no, solicitud de garantía, le digo sí. Y entonces ella inmediatamente me saca las garantías que efectivamente se pueden dar. Entonces yo le voy a decir garantía de cumplimiento. Ella me va a decir, ¿cómo va a tasar esta garantía? ¿Por porcentaje o por valor de la garantía? Le digo, por porcentaje, el 10%, 10%. ¿Cuándo va a iniciar la garantía? Entonces le coloco yo la fecha prevista de la firma del contrato. Y le digo, como voy a firmar el contrato el 3 de abril, el 3 de abril. Plazo de No sé, ejecución de la garantía. Entonces, dentro de la garantía me dice a mí cuál es el plazo. Entonces le digo, en la ejecución del contrato y 4 meses más. Entonces, el contrato se termina el 2 de junio. Julio, agosto, septiembre, octubre, serían 4 meses más. Entonces va julio, agosto, septiembre, octubre, hasta el 2 de octubre. Y le digo, octubre, 2 de octubre, y paré de contar. Profe, ¿qué pasa si hay una garantía que no está dentro del sistema? Entonces le digo acá, otros, si me hice entender, le digo otros, y ella inmediatamente me dice, ¿cómo se llama la garantía? Entonces acá puedo colocar la garantía, como se llame, el valor por el valor de la garantía ya está preestablecida. Y la puedo colocar sin ningún problema. Como este proceso no tiene garantía, te voy a decir, no, este proceso no tiene garantías. ¿Me hice entender? Dime, Marieta. Gracias, doctor. Sí se me presentó un día una dificultad, tuve que expedir una adenda y tengo entendido que hay que correr también las pólizas. Si no lo hago, ¿qué pasa? Pero una adenda, dame más información ¿es un proceso de qué? Es una mínima cuantía. Tuve que sacar adenda porque no alcancé a evaluar dentro del término establecido y sí, pues me enteré que tenía que correr las pólizas en el mismo SECOP, pero mi pregunta es si uno no lo hace, ¿qué pasa? Marieta, te voy a decir lo siguiente. Imagínate cuando su merced saca adenda, ahí no hay ningún problema. Yo no corrijo ni traslado el tema de la garantía. ¿Por qué? Porque yo todavía no tengo constituido el negocio. Porque todavía la fecha de adjudicación es una expectativa que su merced aún no tiene claro. ¿Me hago entender? Puede pasar todavía Entonces, otra cosa. no es necesario que cuando yo No, expida una adenda tengo que correr las pólizas. no. Vale, doctor, gracias. Pero cuando su merced me suscriba el contrato, sí me corre las pólizas. ¿Sí me hice entender? Cuando estoy configurando el contrato, entonces me dice, esta póliza va a tal fecha a tal fecha. ¿Sí? Sí las tengo Porque que ajustar.
Claro, ahí sí las ajusta porque usted ya sabe que el contrato se va a adjudicar, sabe cuándo se va a suscribir y ya, ahí coloca las fechas como van a quedar. Y por un Cuando error, su doctor, merced, que uno no las corra, ¿qué pasa? cuando su merced no las corra, vamos a encontrar dos cosas. Primero, cuando la aseguradora me va a expedir la garantía, ella puede utilizar las fechas del SECOP. Y cuando su merced compara las fechas del SECOP con los documentos del proceso, como es el tema del estudio previo, va a encontrar que la garantía no cumple con su perfil, o sea, con su plazo de la vigencia. ¿Qué tienes que hacer? Rechazarlas. Le va a decir por qué. Entonces la aseguradora va a decir, no, mire su contrato. Entonces, ¿qué tiene que hacer su merced? Adentar el contrato y decir, mire, esta póliza va a tal fecha, va a tal fecha. No, gracias, doctor. Esto me ha servido mucho porque ya entendí la responsabilidad de correr las pólizas porque la aseguradora se basa en lo que establece la entidad en SECOP. Gracias, doctor. Y es importante lo que tú acabas de decir. Prima lo que está en SECOP. ¿Sí? Usted va a decir, profe, es que efectivamente dentro del contrato, es que acá tengo el contrato. No, acá el contrato es el contrato electrónico. El otro es un clausulado, el otro es un anexo. Profe, ¿por qué hay un anexo en el clausulado? Porque su merced va a encontrar, Marieta, que dentro del contrato electrónico no existe el mecanismo ni la periodicidad de conformidad con el artículo 86 de la 1474 en cuanto a la imposición de multas, ni incumplimientos, ni la cláusula penal pecuniaria, nada de eso usted lo va a encontrar en el contrato electrónico. Entonces, por eso es que se hace necesidad de un clausulado para esas circunstancias. Pero no es que yo tenga otro contrato por fuera, ni nada por el estilo. Eso es un clausulado. El contrato es el contrato electrónico y ya las garantías entraron en este mismo lenguaje y ellos van a utilizar la misma. Ahora, es importante también, ya que me habla de las garantías, que cuando yo hago una prórroga, cuando yo hago una suspensión, un reinicio, tener pendiente las fechas que se requieran, porque cuando efectivamente usted hace una modificación al negocio jurídico, tiene que correr las pólizas. Si yo hago una prórroga, me tiene que ampliar las pólizas. Ahora, cuando yo voy a terminar el contrato, profe, ¿debo ampliar las garantías? Claro, porque si su merced dentro del negocio jurídico solicitó una garantía de calidad de la obra, y calidad de la obra creo que son 5, 3 años, 5, entonces su merced me tiene que decir cuándo yo recibí la obra para que me cubra a mí esos 5 años. Eso es lo que nosotros llamamos en materia contractual como la posliquidación. Y esa es la posliquidación, obedece al término de las garantías. ¿Hasta ahí vamos bien? Iván, ¿tu merced me quiere preguntar algo que tiene la manito levantada? Sí, profe. Aquí estamos hablando de pólizas, pero cuando es una garantía bancaria, una fiducia comercial, ¿cómo quedaría? Bueno, imagínense que cuando nosotros hablamos de las garantías bancarias, pues cuando su merced va a solicitar las garantías, le pregunta, ¿eso es garantía bancaria? ¿Eso es patrimonio autónomo o un contrato de seguro? Por lo general, siempre nosotros hablamos de los contratos de seguro. Las garantías bancarias, efectivamente, ¿todo el mundo sabe qué es una garantía bancaria? Iván, No sé. ¿qué es una garantía bancaria? Iván. Bueno, cuando hablamos de garantía bancaria, son las que un banco avala una licitación, una participación de una empresa en un contrato. bueno, cuando hablamos de una garantía bancaria, más que un aval, es un seguro, pero no es un contrato de seguro, es un respaldo que una entidad financiera le dice, mire, el contrato vale 1.000 millones de pesos, yo tengo acá 1.000 millones de pesos que respalda a Haider por la ejecución del contrato. Pero esa garantía bancaria obedece a un tema que si genera un incumplimiento, ¿quién responde? El banco. El banco. El banco responde y cubre esa circunstancia. Ahora, profesor, ¿usted alguna vez ha visto cómo se constituye una garantía bancaria? Jamás en mi vida he visto que un contratista me aporta a mí una garantía bancaria, porque tendrá que tener un tema bastante significativo para que esta persona le cubra a usted la ejecución de un contrato estatal. Pero sin embargo, se puede y es totalmente legal. Entonces, lo que yo hago ahí, Iván, es la garantía, la tomo como garantía bancaria, lo suministro la información de la entidad financiera, le solicito el monto y la envío para la validación de la entidad. La entidad que tiene que hacerla, aprobarla. Pero, ¿cómo quedaría en el SECOT? Dentro del SECOT, efectivamente,
cuando su merced dice solicitud de garantía, Sí. él no me define a mí si yo solicito garantía, si solicito contrato de seguro, si solicito nada de esto. ¿Cuándo yo lo puedo hacer? Cuando efectivamente yo voy a cargar mi póliza. Cuando yo voy a cargar, ahí sí me pregunta, ¿lo que tú vas a cargar qué es? ¿Es un contrato de seguro? ¿Es patrimonio autónomo? ¿O es una garantía bancaria? Cuando el proponente le ofrece la entidad. Ahora, la entidad lo único que puede configurar son las garantías. La carta bancaria respalda todas las garantías que el sujeto está solicitando, ya sea por cumplimiento, ya sea por responsabilidad civil extracontractual, ya sea por estabilidad de la obra. La garantía bancaria me cubre todo el régimen de pólizas que la entidad está solicitando. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si en algún momento su merced solicitó una póliza de estabilidad de la obra, algo nuevo que su merced construyó, la garantía tiene que cubrirlo usted por el 100% de su valor inicialmente contratado. Entonces, si su obra vale 100 millones de pesos, hasta los 3 o 5 años, esa garantía tiene que estar vigente para esta persona. Pero, ¿qué pasa si el sujeto entra en liquidación? La garantía está vigente porque ese fue el compromiso y eso fue el negocio del contrato que efectivamente se gestó. Entonces, la entidad no la puede configurar. Quien la debe presentar y soportar es el contratista. Ah, ya, pero, o sea, mi pregunta era, ¿cómo se cargaría esa garantía en el SECOP? Entonces, si quieres ya, ahorita estamos configurando. Entonces, cuando pasemos como proveedor, vamos a verificar cómo envío yo la garantía para poder verificar cómo yo escojo esa circunstancia. Y lo mismo de pronto, profe, qué pena, y las garantías suplementarias, que son que se están exigiendo ahora en las obras. ¿Y esa qué ampara, Iván? Discúlpeme. Garantía suplementaria es como, a ver, le digo yo, la normal es la de cumplimiento, prestaciones y todo, y es una garantía que el contratista se compromete a realizar un mantenimiento periódico a una obra durante 4 o 3 años, ¿sí? Es una garantía suplementaria. ¿Cómo quedaría ahí en el sector? Pues esa sí la tengo que requerir acá en otros. Acá, entonces, tú me vas a decir garantía complementaria. Y me vas a decir qué porcentaje va a requerir de la garantía. Me dice, la garantía complementaria va a solicitar un 20%. ¿De cuándo inicia y cuándo termina? Por lo ¿Sí? general, Esa sí la puedo requerir. por lo general, pues no se coloca pues el valor, ellos se comprometen a hacerle mantenimiento, es como una contraprestación del contratista Pero si usted me dice una garantía, debe haber un contrato de seguro sí, donde claro. me indique a mí que, la verdad, no lo había escuchado, pero si usted me dice que existe una garantía complementaria, deberá dentro del ramillete de las pólizas, y yo creo que debe estar en cumplimiento, porque obedece a un tema del cumplimiento para un ramo como de 4 circunstancias, donde me ampara a mí que yo pueda cubrir ese tema de mantenimiento posteriores a la obra que yo voy a entregar. Me imagino, digamos que es una obra, entonces yo al año yo tengo que hacer un mantenimiento preventivo. Eso más o menos debe estar dentro del negocio jurídico. Pero ¿sabe qué me preocupa más, Iván? Me preocupa una cosa, más que la garantía, me preocupa a mí, esos contratos se liquidan ¿cuándo? No le entendí, profe, ¿cómo? Esos contratos ¿cuándo se liquidan? No, el contrato se liquida. El contrato se liquida en el plazo de ejecución, y su merced, ¿cómo va a Sí. conminar al contratista el cumplimiento cuando el contrato está liquidado? Por la garantía, tendrá que hacer exigible la garantía. Sí, de hecho, eso nos sucedió con con el Invías. Con el Invías nos exigieron garantías suplementarias y que tocaba, obviamente, el contratista. No hay ninguna, pues, un valor determinado, simplemente que se comprometiera a hacerle, si es el caso, mantenimiento, y hay un seguimiento por parte de la administración, que el señor haga. ¿Y quién hace ese seguimiento? No, el supervisor no hace ese seguimiento. Sí, el supervisor o la administración. Pero es que la obligación del supervisor va hasta la liquidación del negocio jurídico. Sí, pero bueno, digamos que no tanto como el supervisor, pero sí la administración. La que contrató. Mire que es un tema bastante interesante. Voy a averiguar más sobre ese tema porque hay muchos interrogantes.
muchos interrogantes en cuanto, yo sé que para darle cumplimiento, pues hacemos exigible las garantías, pero para hacer exigible las garantías debe que la entidad hacer un informe técnico soportado donde indique cuál es la circunstancia. Y ¿sabe qué es lo que más me preocupa? ¿Cómo voy a tasar el riesgo del incumplimiento, entre comillas incumplimiento, porque el negocio jurídico se liquidó y acá no hay incumplimiento? Entonces, ¿cómo yo voy a tasar ese tema frente a un contrato de seguro? No, ahí se amarraría con la garantía de que de estabilidad de la obra, ¿no? Entonces, o puede ser que la garantía suplementaria sea uno de los ramilletes de la garantía de estabilidad de la obra, puede ser. Voy a averiguar eso, me parece muy interesante. Algunos de los compañeros, ¿cómo Iván? Sí, es un tema que obviamente no estaba, como se dice, definido, porque incluso hasta las compañías de seguros no daban como ese amparo. ¿Alguno de mis compañeros abogados alguna vez ha verificado una póliza suplementaria en obra pública? Rocío, Diana. No, señor. No, señor. Bueno, pero es un tema muy interesante. Si ve que uno aprende, a mí me gusta, de la academia me gusta estos escenarios, porque el docente no se la sabe todas. Es importante los aportes que así van y hacemos una retroalimentación. Y créanme que mañana yo voy a tener una respuesta de esta garantía suplementaria que me parece muy interesante, pero fuera que me parece muy interesante frente a que uno pueda verificar el tema de los mantenimientos, me genera muchas dudas, me genera cómo yo voy a hacer exigible la garantía, quién hace el seguimiento de la entidad, cómo yo la voy a verificar, porque eso genera un costo, el costo lo asume de forma directa dentro de la elaboración de la propuesta del contratista, cómo se tasa dentro del incumplimiento del negocio jurídico. Entonces hay muchos interrogantes que me lo voy a hacer, y créanme que mañana voy a dedicarme 10 minuticos para explicar lo que yo pude averiguar frente a este tema. ¿Les parece? Es un tema que se venía con el INVIAS, ¿no? ¿Solo con el INVIAS? Sí, aunque la gobernación de Boyacá, dependiendo, o sea, eso casi más que todo obedece a contratos de placahuellas, que son los que tienen ese seguimiento. Entonces, donde el INVIAS, que el año pasado, antepasado, sacaron varios contratos de mantenimiento de vías rurales, se exigían en los documentos tipo esa garantía suplementaria. Listo, Iván. Muchas gracias por ese aporte. Excelente. Gracias. Bueno, entonces, ahora, acá, con el caso de Iván, ustedes pueden solicitar las garantías que quieran acá, sin ningún problema. Para este contrato, yo no voy a solicitar garantías. Entonces le digo, no. Y él inmediatamente me cierra. Valor estimado del contrato. ¿Cuál es el valor estimado del contrato? 8 millones de pesos. ¿Utiliza lista de precio? Ahí no hay ninguna circunstancia. La lista de precio es la lista de la propuesta económica. Acá no le va a decir nada, lo voy a dejar en blanco. Ahora, me dice, proyecto del plan marco de implementación de un acuerdo de paz. Le digo, no, esto no hace parte de los acuerdos de paz. Define el gasto, me dice, eso es un gasto de funcionamiento de inversión. Le digo que eso es de funcionamiento. Si son recursos de inversión, le digo, eso es de inversión. Si sale inversión, él inmediatamente me va a preguntar el número del BIPIN del proyecto. Entonces le digo, no, esto es funcionamiento. Me pregunta a mí, de funcionamiento, me va a preguntar a mí, ¿de dónde provienen los recursos? Si los recursos provienen del Sistema General de la Nación, del Sistema General de Participaciones, de regalías, de recursos propios, de crédito o otros. Entonces, en este caso, mis recursos son recursos propios. Te le digo sí, y a los demás le digo no, 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 no y no. Y le coloco 8 millones de pesos. Ahora, puede ser que usted tenga un contrato o pueda tener un proceso que diga, hay unos recursos de inversión, hay unos recursos de regalías y unos recursos propios. Entonces, su merced tiene que seleccionar los dos. Este de CGR, le digo sí, y voy a colocar acá 6 millones de pesos y los otros 2 millones de pesos lo voy a cubrir con regalías. Listo, ahí están mis 8 millones de pesos. Pero como no es mi caso, entonces le digo no, y acá solo le voy a colocar 8 millones de pesos. ¿Sí? ¿Fui claro? Profe, ¿de dónde voy a saber yo esta información? Esta información la tengo en el CDP. Ahora, entidad estatal registrada, CIF, CIF, el Sistema de Información Financiera. Recuerde que las únicas entidades que actualmente están registradas en CIF son las entidades de orden nacional. Entonces, para este proceso le voy a decir, no está registrada. Si le digo sí está registrada, él me va a pedir a mí, en la construcción del CDP, el número
de la unidad ejecutora donde está registrado el CIF, para que puedan realizar una consulta en línea y se cruza la información del CIF con la información que yo estoy repostando del SECOT para verificar que ese CDP sí está dado de alta dentro del sistema de información financiera. En este caso, nuestra entidad es una entidad territorial, pues efectivamente ya no está registrado en CIF. Entonces le voy a decir no. Ahora, me dice CDP. Vamos a cargar en CDP, le digamos agregar. Me dice que eso es un CDP, eso es una vigencia futura ordinaria o una vigencia futura extraordinaria. Le digo, eso es un CDP. Me dice código de CDP, entonces vamos y consultamos. El CDP me dice que es el 025. Entonces le digo, es un CDP 025 que tiene un saldo de ¿cuántos millones de pesos? Tiene un saldo de 8 millones de pesos. Le digo, esto vale 8 millones de pesos. El saldo a comprometer son 8 millones de pesos. Profe, mi CDP puede tener 10 millones de pesos y puedo comprometer 8, claro. Código de la unidad ejecutora. Mire, si fuera CIF, tengo que colocar el código. Pero cuando no es CIF, debo colocar 00-00-00. ¿Por qué coloco esto? Porque mi entidad no está registrada en CIF. Si estuviera registrada en CIF, debería colocar el código del CDP de la unidad. ¿Vamos bien? Y le digo clic en crear. Él inmediatamente me crea y me lo carga acá, mire. Profe, dice no válido, no interesa. Porque si estuviera registrado en CIF, yo tendría que verificar y validar. Le digo guardar. Ahora, mire lo que me aparece. Me dice, él me va diciendo, hey, mire la fecha. Mire que el sistema no me deja avanzar. Me dice, ¿cómo es posible que su merced va a iniciar el contrato? Va a firmar el contrato el 3 de abril y le va a iniciar el 3 de abril a las 8 de la mañana. Me dice, hey, tiene un error. Acá tiene que ser 2 de abril. Voy a colocar 2 de abril. Que lo firmemos, perdón, 3 de abril, pero que lo firman a las 8 de la mañana. Y el plazo de ejecución va a ser el 3 de abril a las 12, para que me deje avanzar. Y le digo guarda. Y él inmediatamente me guarda. ¿Alguien me va a preguntar algo? Si el que me quiera preguntar algo, inmediatamente me interviene porque no estoy viendo la pantalla. Queda totalmente guardado ya el numeral 2. Ahora pasamos al numeral 3, que es cuestionario. El cuestionario, hasta es una sola línea donde va a ser como un tema de la propuesta económica. La propuesta económica obedece a un valor. Y ese valor, como está en rojo, si lo ve que está en rojo, le voy a dar clic en el más y él me va a decir, regáleme el código UNSPC, el objeto, la cantidad, la unidad y el precio unitario estimado. ¿De dónde saco el código? Pues si yo veo a información general, yo acá tengo mi código, mire, lo copio de acá, o si lo quiero editar, lo edito y le digo cuestionario y le digo, este es mi código. Lo selecciona y lo escoge. Descripción. ¿Dónde tengo la descripción? Voy a información general, digo la descripción es el objeto, lo copio y lo llevo acá. Cantidad. La cantidad es 1. La unidad media es unitaria y el valor de ese contrato es de 8 millones de pesos. Es fundamental que acá, si yo le coloco 80 millones de pesos, él me va a decir, hey, el valor es superior al CDP que usted tiene. Y le digo clic en guardar. Y él inmediatamente me va a pasar de rojo a verde. ¿Sí lo ven? Ya me quedó verde. Y posteriormente vengo a documentos del proceso y en documentos del proceso, ¿yo qué cargo? Ahí sí voy a cargar los documentos del proceso. Que para esta entidad, doy clic en anexar documento, buscar documento y voy a anexar el estudio previo, el análisis del sector, el CDP, que son los 3 documentos que ellos elaboran. Y le digo anexar. Le digo clic en cerrar y él inmediatamente me carga la información. Profe, le digo clic en guardar. Hasta ahí yo puedo modificar, puedo cambiar, puedo hacer absolutamente lo que yo desee. Si le digo ir a publicar, él inmediatamente
Agarra la información y me dice, ¿seguro que quiere publicar? Si ve que me pregunta otra vez, le digo, sí, quiero publicar. Inmediatamente el proceso queda publicado. Este es la parte como precontractual del proceso. Mire cómo quedó. Esto es todo lo que estructuramos el proceso. Toda la información está acá sin ningún problema. Ahora, profe, voy a expedientes. Le doy clic en expediente y el proceso se parte en dos. Uno, que es esta información que tenemos acá. Y dos, esta información que ya va a empezar a salir acá. Profe, acá yo puedo modificar algo de lo que hice acá en pliegos. Este pliego, si le doy clic en pliego, vuelvo otra vez donde yo estaba configurando, mire. Pero ya no me deja modificar nada porque efectivamente ya fue configurado. Ahora, acá, si yo quiero modificar algo de lo que yo hice, tengo que hacer una adenda. ¿Sí? Si yo creo una adenda acá, puedo modificar algo de acá. Pero cuando yo le doy clic en finalizar, ya eso se sella y eso no se puede cambiar. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Listo. Yo digo, todo está Doctor, perfecto. Señor. no, sí, de pronto exactamente qué tiempo se puede hacer la adenda, o sea, después de Antes haber de creado, la adenda acá de la contratación indirecta, esta adenda se hace solo para cambiar lo que yo acabé de hacer. Puede ser que yo no le solicite la garantía. Entonces lo puedo solicitar acá. Pero antes de darle finalizar. ¿Sí me hice entender? Acá no hay un tiempo ni nada porque es una contratación directa. después de finalizar ya sí no se puede hacer nada. Ajá. Entonces si yo le digo clic en finalizar, él mire lo que me va a hacer. Él me dice, listo, se cerró. Cierre, dice. Cierre. Cierre quiere decir que ya no se puede modificar nada de acá. Profe, me quedó algo mal, garrafal. Es preferible que acá en crear deje una constancia que este proceso no se adelanta porque pues algo le quedó mal. Y adelanta otro proceso. Entonces, Profe, pregunta, perdón. señor. Esa, antes de finalizar, siempre se dice que expedir adendas. Ahí sería de pronto un otro sí al contrato que haría con No, esa figura. no hay otro sí. Acá todavía no hay otro No, sí, digamos, porque no antes de tengo el finalizar, contrato. antes de Antes finalizar, de finalizar, yo sacaría una adenda una adenda al proceso. Una adenda de al proceso contratación directa. para la contratación directa. Pero mire lo importante acá, Iván, si usted si usted revisa el 1082, el 1082 jamás le habla de adenda para la contratación directa. Entonces, ¿cómo usted, Heider, habla de adenda de la contratación directa? La adenda me la da a mí la plataforma para poder modificar el proceso de contratación. No quiere decir que esté arreglado, no. Esa adenda únicamente es para un trámite tecnológico y vamos a hacer un trámite en la plataforma transicional, no más. Es que esa era mi duda, porque no hay adenda en contratación directa, porque Sí. se va a manejar como una adenda. Es bueno. Yo decía que Pero legal, el otro sí, no sé. no, el otro sí solo es para el negocio jurídico. Acá no tenemos negocio jurídico porque no tenemos ninguna obligación de dar. Por eso, si algún abogado escucha, pero este man que está diciendo, ¿por qué me habla de adenda de contratación directa? No, la adenda me la da a mí la plataforma para que usted pueda modificar su proceso contractual. La Nada estructura más. La electrónica, no estructura de más. su proceso. Nada más. Ah, No quiere decir que yo voy acá a generar una adenda, no, solo la estructura y es en línea. Entonces, cuando yo efectivamente le digo finalizar, me aparece acá algo que llama ¿qué? Crear. ¿Sí lo ven? Le digo clic en crear. ¿Y qué voy a crear? Inmediatamente me crea a mí el contrato. Este es el contrato. Las cláusulas del contrato, mi contrato electrónico. Profe, volvamos otra vez. Vamos acá al proceso. Mire, y me dice acá contratos y ya me aparece un proceso de referencia. ¿Sí lo ven acá? Le doy clic y me va a decir número del contrato. Entonces, esta entidad sí tiene un consecutivo de números de contratos. Entonces, es importante. Hay entidades que no tienen consecutivos. Entonces,
Entonces, para esta entidad sí tiene consecutivo y para este es 018 guión RAT PL 2024. Listo. Objeto. ¿Pero cuál es el objeto? Pues ya sabemos que el objeto yo lo saco del estudio previo, que es el mismo, lo tomo, lo copio y le digo acá objeto. Alguien me preguntaba, profe, ¿por qué si la plataforma es tan transicional, por qué no me trae el objeto del proceso? ¿Sí? Como no me trae el objeto del proceso, es por la siguiente razón. Cuando yo estoy sacando mi proceso por lotes, el objeto del proceso no es el mismo objeto del contrato. Puede ser que me cambie. Ejemplo, si yo le dije, el objeto del proceso por lote era contratar la defensa judicial del municipio de Yopal. Listo. Todos están por la defensa judicial. Pero uno me va a agarrar a mí los procesos de responsabilidad fiscal. El otro me agarra los procesos de controversias contractuales. Entonces, es por eso que el sistema me indica a mí cuál va a ser el objeto del contrato. ¿Listo? Ahora, asociado a otro contrato, le digo no. Solo existe un contrato que es asociado cuando yo estoy haciendo la interventoría. Le digo sí, asócialo al contrato principal. Y le digo sí. Duración del contrato, 2 meses. Fecha de terminación del contrato. Entonces le digo, si el contrato lo voy a firmar hoy, la fecha de terminación es le va a firmar, le va a dar inicio el 3, el contrato va a terminar el 2 de junio. Mayo, junio. Listo. A las 23. Liquidación, los contratos de prestación de servicios no se liquidan. Le digo no. Obligaciones ambientales, le digo no. Obligaciones de postconsumo no. Reversión no. Hasta ahí. Ahora, profe, si el contrato sí se liquida, le digo sí. Y él me va a decir, ¿cuándo inicia la liquidación? Pues el día siguiente de la terminación. ¿Cuánto es la fecha fin de liquidación? Siempre vamos a colocar la primera circunstancia de la liquidación, los 4 primeros meses. Porque los otros los dos siguientes meses es la liquidación unilateral y los otros 24 es el de controversias contractuales. Entonces, siempre coloca los 4 primeros meses. Le digo, no. Hasta aquí he configurado la parte de identificación del contrato. Información de la entidad contratante, ya sabe que regional ya me dice, ahora llame al contratista. Información del proveedor del contratista. Selecciono y yo siempre le digo, hey chicos, acá vamos a buscar al contratista por el documento de identidad. No me gusta buscar contratista por el nombre, porque no falta que uno tenga un némesis por allá y efectivamente este señor 563 es. Entonces el número de cédula no me deja mentir. Me dice que este número de cédula es de Paola Andrea Hernández Parra. Clic en seleccionar y le digo agregar. Listo. Ahí agregué a Paola Andrea Hernández Parra. Ahora, acá, cuenta bancaria del proveedor, él inmediatamente me la llama. Mire, ya Paola Andrea Hernández Parra me la llama. Esta información del contrato es una información que ya construimos nosotros previamente antes. Listo. Vamos a clic en guardar. Vamos al numeral 2, condiciones. En condiciones, mire que documento tipo ya está preestablecido, que eso fue lo que hicimos, no. Acá no, la sentencia no. Me dice condiciones de ejecución y entrega, condiciones de entrega. Le digo a definir, transporte no incluido, en fin. Mire, todo lo que su merced pueda verificar, cuáles son las condiciones de entrega del proceso. Yo siempre sugiero, hagámoslo a definir, porque eso lo define el contrato. ¿El contrato puede ser prorrogado? Sí o no. Mis contratos de prestación de servicio no se prorrogan. Pero si usted dice que sí puede ser prorrogado, le va a decir sí y le va a decir que cuándo es la fecha de notificación. Quiere decir, ¿cuándo es la fecha? La fecha antes del vencimiento del contrato. Le digo, no. Me dice configuración financiera. ¿Se requiere emisiones de código de autorización? Le digo, no. Garantía, si ve que ya ella no me deja utilizar porque yo le dije anteriormente que no. Entonces, definir plan de pago. Mire, nuevamente me pregunta,
Define el plan de pago. Yo digo sí, voy a definir un plan de pago. Le digo que son 2 pagos, la factura del 50%, la fecha prevista de emisión no la tengo. Le digo agregar para la otra cuenta del 50%, digo confirmar. ¿Yo qué tengo que verificar acá? Que el total me dé 100%. Y listo. Condiciones de facturación. Le digo que puede ser un abono en cuenta. Si usted paga en efectivo, entonces paga en efectivo. Por lo general siempre se le cocinan las cuentas. Plazo de pago de la factura son 90 días. Anexos del contrato. Acá hay información del contrato. Acá yo no verifico. Municipio de ejecución, sí, es obligatorio. Si me van a preguntar, por favor, me pregunta que me estoy viendo la... Busca la dirección. Es doctor, esta la dirección. me interrumpa. Dime. Es que acaba de mencionar que plazo máximo 90 días, o sea, se podría pagar bueno, no sé, me quedó la duda. Lo que pasa es que las facturas tienen un plazo de vencimiento. Acá tenemos un contador. Las facturas tienen un plazo de vencimiento de 90 días. ¿Sí? Sí, sí. Pero si usted dentro de la forma de pago me dice que usted paga dentro de los 30 días siguientes, entonces tiene que darle acá dentro de los 30 días siguientes. Pero cuando se ¿Sí me hice refiere a entender? factura, ¿es el pago del servicio del contratista? Sí. Recuerde que la factura es donde, o mi cuenta de cobro, ¿no? Porque puede ser una equivalencia, que si yo estoy obligado a facturar, mi cuenta de cobro. Pero dentro de la forma de pago de cada entidad le dice a usted cuál es el plazo después de radicado, su factura o su cuenta de cobro para que ellos paguen. Si usted definió que son 30 días, su merced coloca 30. Si usted definió que son 15, coloca 15. Si yo no definí, el plazo máximo para pagar una factura son 90 días. Ok, muy bien, muchas gracias. Listo. Entonces seleccioné ya acá la entidad y le digo guardar. Listo. Voy acá a bienes y servicios y acá ya esto ya se acuerda que ya lo habíamos diligenciado, miren. ¿Qué confirmo acá? El valor nuevamente del contrato. Y le digo clic en guardar. Documentos del proveedor. Acá es donde su merced debe crear los documentos que debe cargar el proveedor. Entonces acá yo siempre voy a colocar documentos de la hoja de vida. ¿Sí? El sujeto me carga en un solo PDF acá, en su contrato. Profe, si yo lo quiero hacer, que me cargue hoja de vida, cédula, tarjeta por separado, claro, mire, usted puede colocar acá más, ¿sí me hace entender? La cantidad que su merced requiera. Listo. Documentos del contrato. Acá yo cargo mi contrato o el clausulado de mi contrato, porque el contrato ya lo estoy haciendo. Entonces yo vengo acá y digo, este es el contrato que voy a cargar. Digo clic en cerrar. Listo. Profe, tengo otro documento que me ampare, lo puedes cargar acá, siempre y cuando vaya obedecido el documento del contrato. Información presupuestal. Profe, Ordenador del gasto. Entonces, llama al ordenador del gasto que debe estar en la plataforma. Le digo agregar. Llama al supervisor. El supervisor, lo digo, lo busco acá en el banco ya lo vinculo. ¿Quién me ordena el pago? Llamo quién me ordena el pago. Acá el supervisor es toda la representante legal. Listo. Me dice a mí la parte presupuestal, acá el CDP, el RP, pero el RP todavía no lo tengo porque todavía no tengo contrato. Y le digo clic en guardar. Profe, en ejecución del contrato no puede haber absolutamente nada porque todavía no le he dado ejecución al contrato. Le digo guardar. Cuando ya he completado del numeral 1 al numeral 6, toda la información la puedo verificar, verifico nuevamente todo, que todo me ha quedado bien, y le digo confirmar. Él me pregunta, ¿seguro que el contrato va a salir por 8 millones de pesos? Le digo, sí. Confirmar. Me dice a mí,
pendiente de enviar al proveedor. Entonces le digo enviar al proveedor. Inmediatamente el proceso se envía al contratista. ¿Quién lo tiene? Lo tiene Paola Andrea Hernández Parra. Y acá ya me aparece que, mire, aprobación del contrato por parte del proveedor todavía no me lo ha aprobado. Por parte de la entidad tampoco. Cuando la entidad lo apruebe nos va a aparecer de la siguiente manera. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Dime. Respecto a al cuestionario, digamos que la entidad obviamente pone documentos específicos para Colombia, pero digamos en mi caso, entidad extranjera sin sucursal en Colombia, entonces ahí la entidad tendría que poner especificación de los documentos, ¿o cómo sería? Recuerda que en el caso de usted, acá jamás usted va a tener un contrato directo con ninguna entidad colombiana. ¿Sí? ¿Tú dónde vas a verificar esta clase de contrato? Lo va a verificar dentro del pliego de condiciones, porque lo tuyo ya es una modalidad de selección. La contratación directa no obedece a las empresas extranjeras, porque acá es donde yo contrato al abogado, contrato a mi contador, contrato a servicios profesionales. Cuando yo voy a contratar bienes y servicios es donde llegan las empresas extranjeras a contratar esos bienes y servicios. Pero jamás una contratación directa se va a sufragar con una empresa extranjera. Ahora, no, perdóname la expresión, jamás, no. ¿Te acuerdas cuando el tema del COVID y la vacunación? Sí. Se suscribió un contrato de urgencia manifiesta con una empresa extranjera. Entonces, ahí, en esa casillita le digo, hágame llegar la equivalencia de la Cámara de Comercio. Hágame llegar, entonces, acá es donde yo voy a solicitarle a usted la información. Pero se la describo. ¿Sí me hice entender? Sí, sí, señor, era porque yo no sé si vamos a ver algún ejemplo de selección o algo así, entonces yo sé que en Claro. contratación directa no, pero esa era mi pregunta, es decir, que la Claro que empresa sí la como vamos a ver. tal, la entidad como tal tiene que especificar los documentos a las empresas extranjeras para yo poder, obviamente, porque en el cuestionario creo que tengo entendido que si no hay un documento no me deja pasar y no me deja presentar la oferta. Y no Claro, están Luisa, completos. es importante que su merced ya dentro de la estructura que nosotros estamos haciendo, sepa que esa información la va a encontrar en el pliego de condiciones. ¿Sí? Ujú. Y en el pliego de condiciones te va a indicar cuál es el tratamiento con las empresas extranjeras. Lo que su merced va a llegar cuando va a presentar su propuesta es que me dice, mire, para Colombia es el certificado de existencia y implementación legal para personas jurídicas. Para mi país, Singapur, es ¿quién te da ya el permiso para que sea empresa? ¿Qué documento? Sí, es como la equivalencia de Cámara de Comercio, pero bueno, sí tiene otro Pero nombre. ¿cómo se llama? Uf, ahorita no recuerdo, pero tiene otro Bueno, nombre. es importante que su merced ya vaya haciendo las equivalencias de esos documentos. Por lo generalmente, en un proceso siempre van a pedir Cámara de Comercio, RUT, todo eso. Entonces, su merced pregunta en su país, mire, la Cámara de Comercio la piden en Colombia. ¿Cuál es la equivalencia de saber que sí estamos registrados? No, una certificación de la super, yo no sé qué allá en su país. Entonces, ese es el documento equivalente. Si el documento está en inglés, su merced debe cumplir con una traducción oficial del documento. Singapur, ¿qué idioma maneja? Perdóname la ignorancia. Inglés y chino y mandarín. Entonces, si su merced me va a aportar a mí un documento equivalente, me lo puede aportar, pero junto con el documento equivalente me tiene que aportar la traducción del documento. ¿Sí? Ok. Porque, pues imagínese Haider evaluando que Haider es de las personas más ignorantes en los idiomas, entonces no puedo hacer una revisión del documento. Entonces, esta tarea sí la puede estar haciendo Luisa, la equivalencia. Profe, ¿dónde encuentro los requisitos? En cualquier proceso de licitación, de selección abreviada, de concurso de mérito y hasta de las mínimas. Hay procesos que ya están estructurados en cuanto a la estructura de los documentos. Lo que usted tiene que hacer es las equivalencias. Fundamental.
Chicos, son las 9:11. La última pregunta. Dime, tranquila, Luisa. Hay algunos procesos que ya he visto, he leído, y algunos procesos exigen por lo menos, eso sí me confundo, porque dicen, por ejemplo, bueno, Cámara de Comercio expedida hace hace algunos meses antes del proceso. Entonces, eso quiere decir que uno tiene que pedirla con 3, 4 meses antes de comenzar el proceso. Ahí no entendí bien. No, por lo generalmente se dice certificado de existencia de interpretación legal 30 días antes o 30 días del cierre del proceso. Si mi proceso se cierra el 2 de abril, su cámara de comercio tiene que estar a más tardar el 2 de febrero, un mes antes. ¿Sí? Del cierre. O menos. ¿Cómo? ¿Del cierre del proceso? Del cierre del proceso. Ok, gracias. Bueno, chicos, ya vamos a dejar hasta aquí. Mañana, ¿qué vamos a hacer? Entro por el rol del proveedor, les explico cómo cargar la propuesta, les explico el tema de la garantía y cerramos la de la mínima cuantía, lo de la contratación directa. Y pasamos a la construcción de la mínima que ya ustedes saben cómo presentar propuestas, lo único que no saben es estructurarla, pero como ya la misma estructuración del proceso de contratación directa les sirve para la contratación de mínima cuantía, solo que me cambia a mí y me agrega ese cronograma y la lista de precios, no más. Y así vamos avanzando de forma mancomunadamente. ¿Listo, chicos? Muchas gracias, nos vemos mañana muy puntualitos. Señor, muchas gracias a usted. No, gracias.